Primero, agradecer a la comisión por la invitación para poder exponer estos dos temas. Hace 13 años yo estuve participando también, así como ustedes, estuve como alumno hace 13 años en el 9º curso de fisiopatología. Aquel entonces quien lo organizó era el doctor Paolo Wonchero. Y el doctor Vilózala estuvo a cargo del curso también. Y acabando el curso fue que nos dieron este libro tan bonito que al día de hoy todavía lo sigo consultando, porque sabemos todos que a veces la memoria nos falla un poquito y siempre tenemos que estar en constante revisión. Entonces es un honor para mí poder participar el día de hoy, pero desde el otro lado, ahora como docente. Mi nombre, yo soy el doctor Luis Alemán Ortiz, soy maestrando de inmunología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, soy médico asistente del servicio de dermatología del Hospital Daniel Alcides Carrión. Entonces, el primer bloque que vamos a hablar va a ser sobre urticaria y angioedema. Imagino que con este calor deben estar cansados, así que voy a tratar de ser lo más corto y lo más interactivo posible. La idea es poder plasmar ideas básicas para lo cual les sirva como herramienta para un futuro en su campo clínico. Entonces, empezando, ¿qué son los autocoides? Los autocoides son sustancias, elementos cuya función principal es mantener la homeostasis. Son sustancias muy heterogéneas que no se parecen en nada. Quizá lo único en común que tienen es esto, la función de homeostasis. Y esto viene del griego auto mismo y acos agente medicinal, ¿no? Entonces, se escribe también como hormonas locales y agentes autofarmacológicos. Es por ello que dentro de este grupo encontramos a la histamina. Encontramos a la histamina, la cual es una molécula hidrófila que tiene un anillo de imidazol y un grupo amino unido por dos grupos de metileno, los cuales tienen una forma activa y dentro de sus funciones es participar en las respuestas de hipersensibilidad inmediata y alérgicas, intervenir en la regulación de la secreción de ácido gástrico, por eso tenemos también los inhibidores H1, ¿no? Y también como neurotransmisor en el sistema nervioso central. Este es un punto muy importante a tener en cuenta, su papel como neurotransmisor. Entonces, este elemento abunda en los tejidos, pero está como un preelemento que se llama la histidina, que luego por un cofactor, que es la histidina descarboxilasa, viene a formar lo que es la histamina. Dentro de ellos tenemos diversos receptores. Por tema del tiempo voy a hablar de receptor tipo 1 y tipo 2, ¿no? Dentro de ellos tienen sus antagonistas representativos dentro de lo que es los H1, en lo cual intervienen los músculos de fibra lisa, células endoteliales y sistema nervioso central. Tenemos a la clorferinamida. ¿Y quién no ha escuchado hablar de la ranitidina, que viene a actuar a nivel de los receptores H2, los cuales están en las células parietales del estómago, en el músculo miocárdico y en las células cebadas? Asimismo tenemos los receptores tipo 3 y tipo 4 con diversas funciones. Entonces, hablando acerca sobre los receptores tipo 1, lo que van a tener esta acción es liberar el calcio retículo endoplásmico y estos fenómenos de broncoconstricción, vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar. A nivel de la histología, lo que podemos ver es el aumento de la permeabilidad capilar va a estar en base a las vénulas. Y lo que es la vasodilatación es en función a las arteriolas. Todo esto nos va a permitir clínicamente en ver diversas lesiones, por ejemplo, en la urticaria. La lesión elemental de la urticaria es el Abón. Y también tenemos el angioedema.
Entonces, por estos mecanismos es que nos permite ver clínicamente las características de la lesión. Asimismo, tiene una función en la conducción auriculoventricular, también estimula las terminaciones nerviosas sensitivas como prurito y dolor. Acá, como para quitarles un poquito el sueño de la tarde, les quería hacer una pregunta. ¿Es posible que les pueda picar y doler a la vez? A ver, alce la mano quien puede tener esas dos sensaciones juntas. Creo que no. ¿Quién no ha tenido la picadura de un mosquito, un tábano, ahora que estamos en verano, durante la noche, mientras estamos durmiendo, e inconscientemente nos rascamos, ¿no? Y nos rascamos hasta el momento que nos duela, porque es en ese punto donde ya desaparece el prurito, ¿no? Es porque comparten una misma terminal nerviosa, ambas fibras están muy pegaditas, y es por ello de que una inhibe a la otra, y está dado también por la histamina. También tiene una función en el apetito y una función también en la liberación de la acetilcolina. Y eso es importante por diversos tipos de urticaria, como vamos a ver, como la urticaria colinérgica. No sé si a ustedes les habrá pasado cuando van a dar un examen, les comienza a picar fuertemente, ¿no? Y luego acaba el examen y acabó la picazón, o cuando están en la semana de San Fernando en la actividad deportiva, antes de jugar pelota están bien y en pleno partido comienzan a tener picazón. Y luego cuando acaba el partido están tomando las chelas, les pasa. Eso está mediado por la acetilcolina y le llamamos urticaria colinérgica. Cabe decir también como características de estas lesiones, que es el abón, es que son evanescentes, aparecen y desaparecen. Entonces ya vamos comprendiendo un poco más acerca de los mecanismos de la urticaria. Bueno, acá vemos también los receptores tipo 3, tipo 4, que también tienen ciertas funciones, también como la de proliferación clonal también. Pero bueno, hablando un poco más a detalle de la distribución y la síntesis, encontramos en todo el reino animal y parte de muchos venenos como bacterias y plantas. Se encuentra en pequeñas cantidades de plasma y líquidos corporales. Y también se halla en el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Tiene función como neurotransmisor también con lo que es el sistema de vigilia también. Es por eso quien no se tomó una clorfenamina y le da sueño, ¿no? Porque está actuando el, el que va, el antihistamínico, ¿no? Por ejemplo, esto de los sedantes de primera generación, ¿no? Entonces es porque tiene una función y una ubicación importante en el líquido cefalorraquídeo. Asimismo, se almacena dentro de las células cebadas y en la sangre lo encontramos en los basófilos. A pesar que en la urticaria el actor principal es el mastocito, pues que en la sangre los basófilos nos va a ayudar o van a estar presentes como función de almacenamiento de la histamina. La concentración la encontramos en la piel, en las mucosas del árbol bronquial y en las vías intestinales. Con respecto a piel, cabe recordar, si retrocedemos al segundo año a las clases de histología, que la epidermis no tiene vasos. Donde están los vasos, los capilares y las vénulas es en la dermis, sobre todo en la dermis superficial. Es ahí donde están las competencias de la histamina en lo que es la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad. A diferencia del angioedema, como vamos a ver, que tiene un compromiso mayor que a predominio de dermis profunda. Entonces vamos viendo cómo tenemos diversos aspectos de lo que, es lo que viene a ser la urticaria. Entonces, ¿cómo lo encontramos en el organismo? Lo encontramos de diferentes maneras. Histamina de recambio lento, histamina libre y histamina circulante. Los de recambio lento están a nivel de los mastocitos y de los tejidos perivasculares. Es aquí donde tenemos la alergia y los mecanismos inmunitarios. También tenemos histamina libre, pero como depósito. Como ya les expliqué, tenemos en la piel, en el aparato gastrointestinal y en el sistema nervioso central. Depende también de este cofactor que habíamos conversado.
Y en la sangre, en el plasma, lo encontramos en los basófilos. Como concepto de síntesis, almacenamiento y metabolismo tenemos esta enzima, la descarboxilasa de L-histidina. Hay todo un mecanismo de síntesis y de recambio, esto en base a las células cebadas, donde las interacciones vienen a estar dado por diversos mecanismos de comunicación inmunológica. ¿Y por qué ponemos epidermis también? Porque en la epidermis está el queratinocito y el queratinocito tiene mediadores inmunitarios que le conocemos como quimoquinas. Entonces, es en base a todo este circuito que también participa la epidermis en toda la cascada de la urticaria, ¿no? Tenemos también la mucosa gástrica, las neuronas y otros tejidos. Entonces, lo que es el metabolismo tenemos mediante la diaminoxidasa, la N-metil imidazol acético, ¿no? Pero nosotros no podemos medir la histamina. Si ustedes quieren hacer un trabajo de investigación, ahora que están con el tema de la tesis y todo eso, para poder medir no lo podemos hacer a través de la histamina por el simple hecho que cuando se pierde por la orina no nos da un valor real para poder tener un efecto académico por diversos motivos. Entonces la unidad de medida es la N-metilhistamina. Entonces vemos también acá ya esta imagen las diversas vías de metabolismo de la histamina. La eliminación es a través de la orina, pero esto es porque le decía de que para poder hacer estudios no nos sirve la histamina como unidad de medida, porque hay una producción endógena de histamina, sobre todo en todo el proceso de eliminación renal. Lo que es la liberación y funciones tiene que ver mucho la interacción con el antígeno anticuerpo sobre la IgE, en lo que viene a ser a células cebadas. Tenemos mecanismos en lo que es urticaria, lo que tiene a ser mecanismos mediados por IgE y aquellos que no son mediados por IgE. Tiene que ver en la hipersensibilidad inmediata y alérgica, sobre todo en las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1. Y el efecto inmediato es en el músculo liso bronquial y vasos sanguíneos. Dentro de los efectos fisiofarmacológicos de la histamina tenemos en el sistema nervioso, media el dolor y el edema, se relaciona también con la vigilia, le intensifica la histamina, inhibe el apetito, ¿no? Y tiene que ver mucho con lo que viene a ser las interacciones con otros receptores, como por ejemplo norepinefrina, dopamina, serotonina y acetilcolina. Todos estos elementos también luchan por el receptor de histamina, también es un punto también para tenerlo en cuenta. En el aparato cardiovascular hay una producción de vasodilatación e hipotensión. Hay aumento en la permeabilidad capilar, hay enrojecimiento, edema, shock y reacciones alérgicas que muchas veces pueden ser severas. Hay que tener cuidado con ello. En el músculo liso bronquial hay que tener cuidado cuando hagamos las pruebas de histamina en los asmáticos por su alta sensibilidad. Y hay diversas pruebas de provocación, ¿no? Lo que va a producir es una contracción del músculo liso bronquial y va a dificultar todo lo que es el mecanismo ventilatorio del paciente, lo que viene a ser el fenómeno de hematosis. En el músculo liso gastrointestinal tiene que ver mucho en la motilidad del tracto intestinal y en cierta medida a veces interacciona con la acetilcolina y en algunos casos puede estar relacionado al colon irritable, ¿no? Que son eventos de diarrea, de estreñimiento, de constipación. Entonces, este es un pequeño resumen acerca de lo que es la histamina.
Usos clínicos más que todo es para investigación. Ahora hablando un poquito ya más enfocado sobre la urticaria. Acá tenemos, como les dije, el actor principal, que es el mastocito. Dicha célula tiene diferentes roles efectores, tiene que ver en lo que es la hipersensibilidad inmediata, tiene también una participación en la inmunoglobulina G, también tiene que ver todo lo que es los fenómenos de tolerancia también en aquellos pacientes con trasplante. Es importante estas otras funciones del mastocito. Y un mecanismo inmune frente a bacterias, parásitos y virus. Dentro de su reflejo biológico tenemos en lo que viene a ser la vasopermeabilidad, su acción sobre el músculo liso, la angiogénesis, ¿no? Y los fenómenos también de anticoagulación y de trombosis. Acá tenemos una vía de diferenciación del mastocito y para tener en cuenta esta imagen es de que a pesar de que en todas estas cascadas tenemos también, aparte del mastocito, el eosinófilo y el basófilo, las vías son diferentes, acá como podemos ver. Acá para que pueda verse la proliferación de eosinófilos y basófilos tiene que ver la interleuquina 3 y la interleuquina 5. Y todos estos progenitores, como sabemos, vienen de la médula ósea. Pero a diferencia con el mastocito tiene otras vías y otras interleuquinas, ¿no? Tenemos básicamente dos, la interleuquina 6 y una interleuquina que tiene que ver en los procesos de urticaria. Como sabemos, estos procesos de urticaria tenemos efectos en minutos y también en horas. Entonces, cuando tenemos el efecto inmediato, necesitamos una interleuquina, bueno, el cuadro clínico necesita una interleuquina que acelere el proceso de diferenciación y todo ese proceso de diferenciación va a estar mediado por la interleuquina 33. Entonces, como resumen de esto, tenemos de que son diferentes vías, tanto el mastocito como la del eosinófilo y el basófilo. Entonces, dentro de los mediadores de activación del mastocito, lo que viene a ser en minutos, tenemos la triptasa, las quinasas, la histamina, las catepsinas. Entonces, la histamina no es el único estimulante en los fenómenos de urticaria. Tenemos otros, como les estoy explicando. Asimismo, cuando vemos lo que son ya de minutos a horas, ya entran a actuar algunas citoquinas y las quimoquinas. Como les comenté, las quimoquinas son aquellas sustancias que secretan los queratinocitos, que es la célula principal de la piel, la cual permite unas vías de comunicación que nos permite en estos cuadros clínicos ver cómo son los cuadros más duraderos, ¿no? Que inclusive puede llegar a un día, a 24 horas estos procesos. Lo que viene a ser el papel de los basófilos en la urticaria, como les había comentado, el basófilo es quien almacena en el plasma la histamina y funciona a través de ligandos y de receptores, los cuales por diversos mecanismos hacen de que puedan en el plasma liberar histamina al torrente sanguíneo e intensificar lo que vienen a ser los mecanismos de la urticaria, dentro de los cuales tenemos las quimioquinas, las moléculas de adhesión que participan, como las BICAM, las ICAM, diversas citoquinas, como les comenté, y también los receptores Toll-like. Estos receptores tienen, que son los receptores de los linfocitos. Para recordar un poco el tema de la inmunología en la piel, dentro de los linfocitos, en la epidermis, los que predominan son los linfocitos TCD8.
y en la dermis los linfocitos TCD4. Y todos ellos actúan bajo diversos mecanismos, todo lo que viene a ser el proceso de la urticaria. Es por eso que en la exposición de hoy día he querido darle algunas pautas en las cuales nos pueda servir para comprender un poco más de esta enfermedad, de este cuadro. Y un tercer punto en la urticaria son las bradykininas, que son un conjunto de proteínas que tienen que ver mucho en la media de la urticaria. Tenemos básicamente las calicreínas, el factor 13A y el factor 11A, los cuales, por ejemplo, el factor 11A también tiene que ver con las vías de coagulación intrínseca, y las bradykininas tienen que ver con los fenómenos de vasodilatación y de los efectos de hipotensión. También sabemos que estas bradiquinas tienen que ver un papel predominante en lo que es el angioedema, como ya vamos a ver más adelante. Entonces acá tenemos las diversas interacciones con la célula endotelial, que pueden ser los capilares o pueden ser las vénulas, en lo cual estos factores interaccionan para producir diversos efectos clínicos. También hay componentes genéticos que tienen que ver con la urticaria. Por ejemplo, la deficiencia del inhibidor del C1. Como les comenté, hay diversos actores en todo este mecanismo. Dentro de ellos también tenemos el complemento. Y cuando tenemos la deficiencia del inhibidor del C1, vamos a tener lo que viene a ser el angioedema hereditario y cuadros de urticaria. Entonces, es aquí donde vemos cómo el C1 es un inhibidor de todas estas cascadas, ¿no? Actúa de los factores 13A, de las calicreínas, ¿no? Y se encarga de inhibir estos elementos disparadores que al final nos van a dar en angioedema. Es por eso que estos pacientes a repetición tienen estos cuadros de angioedema. También tenemos lo que es la urticaria crónica idiopática, también por diversos componentes genéticos. Clínicamente, ¿cómo diferenciamos una urticaria aguda de una urticaria crónica? Por el tiempo de enfermedad. Menor a 6 meses urticaria aguda, mayor a 6 meses urticaria crónica. Y acá tenemos una clasificación. Dentro de ellas ya les había conversado sobre la urticaria colinérgica. También tenemos la urticaria solar, o sea, el sol no solamente no nos va a dar quemaduras de primero o segundo grado, también nos va a dar mecanismos de urticaria. ¿Por qué? Porque hay fenómenos de inflamación también, en el cual están mediados los STAT, por ejemplo el STAT3. También dentro de estas urticarias físicas que están en las urticarias crónicas, tenemos la urticaria por el frío y tenemos también la urticaria por el agua. No sé, de repente alguna vez ustedes entre broma y broma habrán dicho a alguien, no, tú tienes alergia al agua, y literalmente sí existe. Entonces, poner mucha atención en estos casos, si bien es cierto no son muchos, pero cuando tengamos estos pacientes siempre descartar procesos neoplásicos hematológicos, como los linfomas, por decir, están muy asociados a lo que es la urticaria acuagénica. Entonces vemos que diversos mecanismos nos puede dar urticaria, no solamente los elementos mediados por la IgE, estamos viendo que hasta procesos neoplásicos nos pueden dar este cuadro clínico. Tenemos también la urticaria autoinmune, en los cuales estos pacientes no vienen solos, vienen con algún cuadro inmune de fondo, por ejemplo una tiroiditis, ¿no? o una artritis reumatoide, por decirlo de una manera, también presentan asociados cuadros de urticaria. ¿Y qué pasa cuando clínicamente ustedes van a estar en el hospital ya dentro de poco tiempo como internos y han descartado todas las causas de urticaria, con diversas pruebas, interconsultas a todas las especialidades y no encuentran el origen de la urticaria? Esa urticaria se va a llamar urticaria crónica idiopática.
Entonces, eso también está, este cuadro, metido dentro del grupo de urticaria crónica. Entonces, lo que es la definición de urticaria es la que está definida por la presencia de ronchas, abones o úrticas. La lesión elemental de la urticaria es el abón. Y el abón es una lesión de característica de tiempo, es una lesión evanescente, que aparece y desaparece. Les va a llegar el paciente muchas veces ya sin el abón. Le van a decir, doctor, me pica el cuerpo, he comido mariscos y está que me pica horrible. Y cuando ustedes lo van a ver en la práctica clínica, a la evaluación, probablemente ya no esté la lesión, porque ya pasó un tiempo desde que hubo el inicio del cuadro. Puede localizarse en cualquier parte del cuerpo y las formas y los tamaños también son variables. Pueden ser desde milímetros hasta centímetros, múltiples, y lo más asociado es el prurito, a diferencia del angioedema que se asocia al dolor. Entonces, la epidemiología, la incidencia no es baja, un 15 a 25%, y en la etapa pediátrica un 6 a 7% afecta en la edad preescolar. También está relacionado, por supuesto, a la dermatitis atópica en un 17%. Entonces puede ser causada por diversos mecanismos patogénicos. Por lo general está dado cuando son mediados por la inmunoglobulina E a reacciones de hipersensibilidad tipo 1. No confundirse con otros cuadros parecidos o que les puede sonar parecidos, como la dermatitis de contacto, que está mediado por mecanismos de hipersensibilidad tipo 4. Puede haber complicaciones, como una reacción anafiláctica con shock y manifestaciones respiratorias. Puede haber espasmo bronquial por la contracción intensa del músculo liso. Y puede ser parte de un proceso sistémico o de un proceso autoinmune. Y puede coexistir más de unas características. ¿Puede un paciente tener urticaria y angioedema? Sí, es posible. Entonces acá, como podemos ver, la lesión elemental, lo que nosotros en dermatología usamos siempre son lesiones elementales. La lesión elemental de la urticaria es el abón. Acá, como pueden ver, son lesiones elevadas, con bordes poco definidos, con color. Esta intensidad de color rojizo es en base a la vasodilatación de las vénulas, de las arteriolas, y el aumento de permeabilidad de las vénulas. Entonces nos permite ver estos cuadros que pueden ser de milímetros a centímetros y puede ocasionarse en cualquier parte del cuerpo. La localización es muy variable. La clasificación, como ya conversamos, menor a 6 semanas aguda, mayor a 6 semanas crónicas. Tenemos las urticarias físicas, las urticarias de contacto, inducidas por sustancias químicas o biológicas. Acá hay que tener mucho cuidado. Acá estamos hablando de urticarias de contacto, no de dermatitis de contacto. Y ahora que está en boga salud ocupacional, hay que dominar estos conceptos. Probablemente cuando ustedes acaben en la universidad, después de hacer su serum, mientras postulan a la residencia, el campo laboral que van a tener, lo más solicitado es salud ocupacional. Entonces, como médicos generales van a tener que definir muy bien entre una dermatitis de contacto o una urticaria de contacto. Entonces es importante estos conceptos que les estoy diciendo, porque les va a permitir entender un poco más y hacer la diferenciación del caso. También tenemos la urticaria vasculitis, en la cual ya hay una inflamación de los vasos ya a nivel de la histopatología. Entonces tenemos diversos tipos de urticarias y clasificaciones. Entonces, lo que viene a ser la duración está relacionado en algunos casos con el cuadro clínico. Por ejemplo,
La común puede ser desde 4 a 36 horas la duración, la física de 30 minutos a 2 horas, la de contacto de 1 a 2 horas y la vasculitis urticariana puede durar hasta 7 días. Entonces, nos da una diversa gama de formas clínicas esta enfermedad. La urticaria aguda, menor a 6 semanas, más común en niños pequeños, elevada incidencia en atópicos, puede estar relacionado a alimentos, a fármacos o a infecciones virales. Eso es algo también importante. Diversos virus pueden estar generando estos cuadros. Dentro de lo que es la urticaria crónica, hay una elevada tasa de casos idiopáticos, está asociado a alimentos, a mecanismos de autoinmunidad, como el lupus, la tiroiditis y también a infecciones bacteriales, virales y parasitarias. Acá, en la práctica clínica, como consejo, cuando tengan este tipo de pacientes, hacerle todo un estudio completo, dentro de ellos el parasitológico, y preguntar un dato, el dato mírico, ¿cuál sería? Si el paciente es estreñido o no. Porque muchas veces el paciente ya lo van a recibir ya manejado por otro colega y va a venir el paciente diciendo, doctor, ya voy ya algunos días tomando clorferinamina, loratadina y sigo teniendo estas molestias. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces el paciente es estreñido y en la materia fecal se siguen disparando mecanismos sensibilizantes. Entonces, muchas veces solucionando el tema evacuatorio mejora el cuadro clínico. O sea, no todo es clorferinamina, no todo es loratadina, porque va a llegar un momento que no van a saber qué hacer. Entonces, tienen que tener en cuenta que cuando uno da antihistamínicos, puede lentecer la motilidad intestinal y la materia fecal tiene elementos condicionantes, estimulantes a que el cuadro clínico continúe. Entonces, es un dato que es bueno siempre tener en cuenta. Las urticarias físicas, hay urticaria al frío, como les comenté. Por ejemplo, acá hay un bloque de hielo y miren cómo se da la lesión, ¿no? Esto también se ve en salud ocupacional, aquellas personas que trabajan en altura, en contacto con el frío, tienen estas lesiones, ¿no? Entonces hay que saber cómo describirlas, porque en algunos casos hasta se podría, si ustedes ven esta lesión, confundir con otras enfermedades. Entonces siempre es bueno la anamnesis adecuada con el paciente. El dermografismo es la aparición inmediata de labón tras un estímulo de presión. Esto lo pueden ver, ¿no? Pasando de baja lengua con la espalda, hasta hay gente que escribe un nombre en la espalda, ¿no? y se trasluce, ¿no? Y se puede visualizar. Y el tiempo es variable. Muchas veces ustedes no van a ver el dermografismo, sino que puede aparecer después. Puede aparecer hasta media hora después. Entonces, no siempre, por el hecho que no tenga dermografismo, no es urticaria, tampoco es así. Acá, como pueden ver, acá han jugado Michi con la espalda del paciente, algunos escriben su nombre o algunas letras, ¿no? Estos son lo que es el dermografismo. La urticaria acuagénica, como les comenté, es reacción al agua. La urticaria solar aparece en los 5 primeros minutos de exposición y el primer síntoma es el prurito, pica, ¿no? A diferencia de la quemadura solar que en algunas situaciones puede hasta doler. Acá está mediado por la inmunoglobulina E. Acá, como pueden ver, en áreas fotoexpuestas, diversas reacciones por interacción al sol sin usar un protector solar adecuado. También tenemos la urticaria de presión, en zona de presión como palmas, plantas, cinturas y piernas, y pueden desaparecer en 24 a 48 horas. Creo que se acabó la pila. Bueno. También la urticaria colinérgica, pero acá la característica es que los sabones son pequeños y por lo general se puede dar en la zona abdominal,
gente, a mí me pasó alguna vez cuando iba al gimnasio, me comenzaban a salir estas lesiones pequeñas en el abdomen y luego del estímulo desaparecían. Ahora, hay que tener cuidado porque en estos pacientes puede haber un riesgo de trastornos ventilatorios. En algunos casos puede haber contracciones del músculo lisobronquial y puede haber angioespasmo. Hay que tener cuidado con eso. Acá también vemos un cuadro de urticaria de contacto y la urticaria vasculitis asociado al lupus, puede estar asociado a fármacos, hepatitis crónicas, a colagenopatías. El paciente no viene solo, viene con algo de esto. Y las lesiones duran más allá de 24 horas. Y el dato es que tiene preferencia por los miembros inferiores. Y dejan secuelas, como ya el doctor Alex ya les habrá comentado, he visto en la exposición, acerca de las melanosis postinflamatorias. Luego de pasar el evento inflamatorio, comienza todo lo que es la etapa ya esa pigmentación oscura, que es lo que llega el paciente, ¿no? Y bueno, el paciente muchas veces llega a la consulta no por la urticaria vasculítica, sino por las secuelas. Y quieren que se les borre con el láser y piensan que el láser borra todo y que es las mil maravillas, pero no es tanto así. El efecto del láser va a variar mucho sobre la ubicación de la lesión. Eso hay que tener en cuenta. Entonces, esta urticaria deja mucha pigmentación. Y en la histopatología vamos a ver una vasculitis leucocitoclástica. Leucocitos o linfocitos rodeando los vasos. Acá, como pueden ver, diversos tipos de presentación de Aborn. La urticaria autoinmune, como les dije, está asociado a tiroiditis, hepatitis, autoinmune. Tiene que haber un antecedente familiar de enfermedad autoinmune y es un diagnóstico de exclusión. Yo creo que antes de pensar en una urticaria crónica idiopática, ya es cuando ya se descartó todo. Antes de eso, por último, descartar esto, ¿no? Una urticaria autoinmune. Bueno, entre los exámenes auxiliares, el hemograma completo, un parasitológico seriado, el test de parche, dosajes de IgE, antiestreptolicina, serología viral, anticuerpos antitiroideos, estudios toxicológicos y la biopsia de piel o histopatología. También en la serología viral, pedir sífilis, VIH, HTLV1, a veces nos podemos dar con sorpresas. Dentro de la histopatología, como les dije, es a nivel de los vénulas, y las arteriolas, todos los mecanismos de vasodilatación, ¿no? Que nos va a traducir en la parte clínica de los sabones. El tratamiento, medidas higiénicos dietéticas, dieta hipoalérgica, supresión del estímulo, terapia tópica, terapia sistémica, dentro de ellos los antihistamínicos, los corticoides, diversos esquemas. Y bueno, hablando de angioedema, a ver. Es una tumefacción de aparición súbita de la piel, de membranas o mucosas, localizado en dermis profunda, como les comenté, tejido celular cutáneo y mucosas. Una manifestación de urticaria puede estar también en conjunto con los sabones y es de resolución lenta y espontánea hasta en 72 horas. Y esto es una urgencia médica. Esto sí debemos de tener un manejo inmediato. Y acá, ¿por qué la palabra tumefacción? Porque en dermatología todo lo vemos lesiones elementales y por el tamaño, toda lesión elevada mayor a 2 centímetros lo consideramos como tumoración. Entonces acá viene la palabra tumefacción. Coexiste con la urticaria un 50% de casos, la distribución es asimétrica, la localización por lo general es periorbitaria, labios, lengua, genitales. No duele, perdón, no pica, sino duele. Esa es una característica de este cuadro. Y hay un compromiso laringio como disnea y estridor.
La clasificación: idiopático, alérgico, alimentario, inducido por fármacos, un componente familiar, asociado a infecciones, infestaciones y asociado a vasculitis. Siempre pensar en vasculitis. Diversas clasificaciones, el cuadro clínico, miren cómo se elevan estas lesiones. Tiene predominio peribucal, periorbitario. Y el tratamiento, igual, medidas higiénicos dietéticas. No es necesaria la terapia tópica, la terapia sistémica vía endovenosa con antihistamínicos, corticoides, ¿no? Y luego dar de alta con antihistamínicos de mantenimiento, ¿no? Y corticoides. Y bueno, para terminar la primera parte de la exposición, siempre recordando a nuestro maestro, el doctor Carlos Galarza, docente principal de San Marcos, profesor de San Marcos, en la cual, si algo aprendí en dermatología, gran parte se lo debo a él en diversas rotaciones que tuve el honor de acompañarlo y con publicaciones que hemos tenido en común. A él va dedicado la presente exposición.